En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del 12º domingo de tiempo ordinario, ciclo B. Les recuerdo que aquí las lecturas van a ser un poquito más largas que cuando vayan a la Santa Misa, porque aquí hago lo posible de no saltarme ninguno de los versículos. En el leccionario hay extractos y a veces se saltan unos pocos, mas aquí hago lo posible por no saltarme ninguno. Sepan entonces, por eso es que aquí va a ser un poquito más larga la lectura. La primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, del 1 al 8. Ahora, Israel, escucha las leyes y normas que yo os enseño para poner en práctica, para que viváis y para que entrando en la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os da, toméis posesión de ella. No añadáis nada a los mandamientos que os ordeno, ni tampoco omitáis nada de ellos, sino guardad los preceptos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor con Baal Peor, cómo el Señor tu Dios exterminó de entre vosotros a todo el que había dado culto a Baal Peor. En cambio, vosotros los que os adheristeis al Señor, vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. Mirad que os he enseñado leyes y normas, según me ha ordenado el Señor mi Dios, para que os comportéis con arreglo a ellas, en la tierra en la que vais a entrar a tomar posesión. Observadlas y llevadlas a la práctica, pues serán vuestra sabiduría y vuestro discernimiento a los ojos de los pueblos que, al conocer todos estos mandatos, dirán: en verdad esa gran nación es un pueblo sabio y juicioso. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios? ¿Cuántas veces le invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga unas leyes y normas tan justas como toda esta ley que hoy os entrego? Bendito sea Dios. Pues aquí, el libro del Deuteronomio, está Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, recapitulando, resumiendo todo lo que ha pasado al pueblo de Dios. Habéis visto las obras de Dios, que son maravillosas e increíbles. El Señor os ha dejado saber qué es lo que Él quiere que hagáis, cómo quiere que os comportéis. El Señor ha cuidado a su pueblo, le ha dado leyes santas, los mandamientos, los 10 mandamientos. Dice aquí, escucha las leyes y normas. Existe una jerarquía de las cosas que debemos seguir. Están los 10 mandamientos, eso es lo más grande, lo primero, que sabemos que están resumidos en 2, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero eso no cancela los 10. De los 10, los primeros 3 se refieren a amar a Dios sobre todas las cosas. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el primero.
El segundo es no usar su santo nombre en vano, es decir, santificarlo y escucharle y no tener otros dioses sino Él. El tercero es santificar las fiestas, darle la adoración y el culto que Él se merece, que Él pide y que tú y yo estamos obligados a darle. Los tres primeros, que nos obligan como católicos pues a ir a misa los domingos sin fallar y los días de precepto, y a darle un culto con todo el corazón, como se lo merece el Señor. Y del cuarto mandamiento para abajo, que comienza con honrar padre y madre y los demás, se refieren a nuestro trato con nuestros hermanos. Claro, todos ellos son para Dios, pero del cuarto al 10 se viven esos mandamientos específicamente en nuestro trato con los hermanos. De ahí que cuando nuestro Señor Jesucristo resumió los mandamientos en 2, resumió amar a Dios sobre todas las cosas, que son los primeros 3, y al prójimo como a uno mismo, que son los otros 7. No hay contradicción, hay clarificación, perfección. Y el Señor aquí les recuerda, a través del autor del libro de Deuteronomio, lo mismo que dice el Señor: sigan los mandamientos y yo los voy a bendecir. No los sigan y recibirán maldición, morirán. Y la muerte total y terrible, la segunda muerte, es condenarse en el infierno. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? La voluntad de Dios, los mandamientos. En Él hay salvación, en este mundo y en el otro. Rompemos los mandamientos y hay maldición y muerte en este mundo y en el otro. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Estoy en el carro y la temperatura está subiendo, que está bien conmigo, pero creo que no quiero que se me apague el teléfono. Así que voy a prender esto un momentito. Disculpen. Bueno, a ver si al entrar un poco de aire aquí no se calienta tanto. Bueno, disculpen. Así que en eso se resume la primera lectura. Seguir los mandamientos y las normas. La Santa Iglesia Católica igual. Nos presenta los 10 mandamientos de Dios, cosa que la Iglesia ni ha cambiado ni puede cambiar, porque es Dios quien nos lo ha dado. Luego están las normas de la Iglesia, como dice aquí: ahora Israel, escucha las leyes y las normas. Existe una jerarquía. Pues los 10 mandamientos están por encima de toda ley y norma que hay que seguir siempre. Las normas de la Iglesia también hay que seguirlas. Sin embargo, esas normas pueden cambiar y han cambiado. Por ejemplo, existía un tiempo en que el no comer carne era mandatorio, era obligatorio durante toda la Cuaresma. Los 40 días de la Cuaresma no podíamos comer carne. De ahí que la práctica en aquel entonces, que no existían los refrigeradores, los congeladores, y se iba a estar 40 días sin comer carne, pues la práctica de vamos a consumir toda la carne que podamos para que no se dañe antes de la Cuaresma, para que no se vaya a estropear, porque durante la Cuaresma no vamos a comer carne. La práctica de comer carne en abundancia, para que no se dañara durante la Cuaresma, eso era una práctica cristiana, práctica de la pobreza, vamos a no echar a perder la carne y demás. Y como tantas cosas, el enemigo, que le gusta destruir todo lo bueno. De hecho, en el paraíso no se hizo esperar, queriendo destruir el santo matrimonio que Dios había instituido con Adán y Eva. En fin, pues comenzó a dañar la cosa, de manera que hoy en día tenemos, sobre todo en países católicos, lo que se llama el carnaval, una cosa muy diabólica.
donde comenzó con el buen propósito de vamos a comer carne antes de que no podamos comerla para que no se dañe, y se fue deteriorando en vamos a comer mucha carne, vamos a hartarnos de carne, vamos a cometer el pecado de la gula con la carne, y total, pues el carnaval se ha convertido en una cosa muy diabólica, donde en Puerto Rico, donde nací, sobre todo en Ponce, en la ciudad de Ponce, hay un carnaval que dura creo que una semana, donde hay un montonazo de cosas diabólicas muy influenciadas por la masonería también. En Ponce, Puerto Rico, se entierra la sardina y al rey Momo, que no es otra cosa que un insulto solapado a el Papa. ¿Ven? El Papa, se le obedece al Papa, pero por la influencia masónica, haciéndole mofa, y en vez de al Papa se entierra al rey Momo, que sigue siendo rey masculino, pero en vez de Papa es Momo, como si fuera mama, pero masculino. Eso es una aberración terrible. Y se entierra la sardina. Se entierra la sardina porque pues era lo que se podía comer en la Cuaresma, pescado. En fin, una pequeña nota histórica de la ciudad donde nací. Pero no es el único sitio. Existe el Carnaval de Brasil, cosa terrible y diabólica también. Pero lo esencial de esta lectura es que debemos ser obedientes a las leyes de Dios, los mandamientos, y a las normas de la Iglesia. En este momento, la Iglesia hebrea en el Antiguo Testamento pues tenía sus normas, todas ellas dadas por Dios, no todas ellas en la misma jerarquía, por eso algunas normas han cambiado. Ya nosotros como católicos no estamos obligados a guardar las normas de cómo preparar la carne, que si no comer la sangre, que si no comáis animales estrangulados. Eso, que por muchos años y todavía muchos judíos siguen practicándolos, son normas de la Iglesia, de la Santa Iglesia hebrea, pero normas que han sido cambiadas, superadas, actualizadas con las normas de la Santa Iglesia Católica. No tenemos que comer kosher, no es obligación. No es que ofendamos a Dios si lo hacemos, pero no es que lo ofendamos si no lo hacemos. Sin embargo, el no comer carne, ya sí podemos comer carne en Cuaresma, pero los viernes no. Debemos practicar la abstinencia los viernes, eso sigue vigente en la Santa Iglesia Católica. Comer carne los viernes de Cuaresma es pecado mortal. El comer carne de por sí no lo es, pero hay que obedecer las normas de la Santa Madre Iglesia. Se está calentando esto. Perdonen, voy a tener que prender el carro porque se está calentando esto demasiado. Pues aquí hablaré un poquito más alto para que se pueda escuchar y no se apaguen estos artefactos. Pues sí, la Iglesia, el nuevo Israel, el Israel de Dios que llama San Pedro, puesto que los gentiles han sido injertados en el pueblo de Dios, han sido injertados en Cristo, que es el Hijo de David. Pues somos una gran familia, pero en fin, ya en otros videos se hablará con ese detalle. Como los judíos que aún no se han convertido están llamados a hacerse católicos, todos ellos. Esto de no predicarle a los judíos es del demonio, del diablo, porque hay que predicarle a los judíos. Hay que decirle a los judíos que Jesús es el Mesías y que la Iglesia Católica es el Israel de Dios, donde tenemos toda la verdad completa. En fin, el Salmo está tomado del Salmo 15. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Bendito sea Dios. Pues aquí el Salmo nos está repitiendo lo que se nos dice en la primera lectura. Dios nos da leyes, la mayor de todas los 10 mandamientos, y a través de su Santa Iglesia nos da normas, las leyes de la Iglesia, las virtudes que la Iglesia expone para ser vividas, la vida de los santos, todas estas cosas que aunque no están en el mismo nivel que los 10 mandamientos, son cosas que debemos seguir, son leyes, son normas por las que debemos vivir. Aquí, pues el ser honrado, el no hablar mal del prójimo, el no hacerse compinche de los que hacen la maldad, todas esas cosas, aunque no existe un mandamiento directamente para ellas, pues son cosas que se desprenden de los 10 mandamientos. Muchos de ellos la Santa Iglesia nos ha dado detalles de cómo vivir, como las reglas del ayuno, las reglas de la abstinencia, cómo celebrar las fiestas. La Iglesia tiene documentos sobre la educación de los hijos, cómo nos corresponde a los padres ser los primeros educadores de nuestros hijos, en vez de darle a la escuela, sobre todo a las escuelas públicas o al gobierno, darles el poder para que ellos formen a nuestros hijos. Eso no va con la mente de la Iglesia, eso va en contra de las normas de la Iglesia, donde afirma, basada en el Evangelio, que somos los padres, los que hemos recibido la gracia por el don de Estado, por el sacramento del matrimonio. Tenemos la obligación y la capacidad de educar a nuestros hijos, primero en la fe, en las virtudes, en la vida santa, y luego en cualquier otra cosa. De ahí que el homeschooling, la enseñanza en casa, que es tan común aquí en los Estados Unidos, sobre todo en este estado de Arizona, pues es una cosa que cada vez más y más cristianos están tomando ventaja de, están aprovechándose, porque nos da la libertad de educar a nuestros hijos primero en la fe y luego en las cosas del mundo, con visión cristiana siempre. Y eso, aunque no existe un mandamiento en los 10 mandamientos que hable de eso específicamente, sí está en las normas de la Santa Iglesia, donde habla de la obligación de los padres, donde habla de la justicia social, tantas cosas que la Iglesia en sus documentos magisteriales nos ha dado, pues son normas que debemos seguir. Repito, no están al nivel de los mandamientos, pero como dice la primera lectura, ahora Israel, escucha las leyes y normas que yo os enseño. Ese era Moisés hablando, el vicario de Dios en aquel momento. Él era en la silla de Moisés donde se sentaba el vicario de Dios, como ahora es en la silla de San Pedro donde se sienta el vicario de Cristo. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 17 al 27. Toda dádiva generosa y todo don perfecto vienen de lo alto,
y descienden del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de mudanza. Por libre decisión nos engendró con la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Bien lo sabéis, hermanos míos queridísimos, que cada uno sea diligente para escuchar, lento para hablar y lento para la ira. Porque la ira del hombre no hace lo que es justo ante Dios. Por eso, apartad toda inmundicia y todo resto de maldad, y recibid con mansedumbre la palabra sembrada en vosotros, capaz de salvar vuestras almas. Pero tenéis que ponerla en práctica, y no solo escucharla, engañándoos a vosotros mismos. Porque quien se contenta con oír la palabra sin ponerla en práctica, es como un hombre que contempla la figura de su rostro en un espejo, se mira, se va e inmediatamente se olvida de cómo era. En cambio, quien considera atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como quien la oye y luego se olvida, sino como quien la pone por obra, ese será bienaventurado al llevarla a la práctica. Si alguno se considera hombre religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, su religiosidad es vana. La religiosidad pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación, y guardarse incontaminado de este mundo. Bendito sea Dios. El mismo tema, hermanos, el mismo tema. Seguir las leyes de Dios, las que son grandes y muy santas y muy perfectas y muy obligatorias, y las otras. Aquí Santiago, el apóstol Santiago, nos está diciendo una cosa importantísima. Sí tenemos que conocer las leyes de Dios, sí tenemos que conocer su palabra y sí tenemos que practicarla, porque de lo contrario no nos sirve para nada. Martín Lutero, el fundador del protestantismo, que quitó 7 libros del Antiguo Testamento, también quería quitar la carta de Santiago, a la que él llamaba una carta de paja, que no vale nada, que no tenía nada. Bueno, y es porque la idea diabólica de Martín Lutero de que solo la fe, basta con que yo crea, no importa lo que yo haga, eso es diabólico. Jamás ha sido enseñado semejante cosa en la revelación, jamás. Desde el principio, desde el primer libro de la Biblia hasta el último, siempre, siempre, siempre el Señor enseña a tener fe en Él y hacer su voluntad. Y el hacer su voluntad conlleva obras. Obras hacia Dios y obras hacia el prójimo. Si solamente escucho la palabra y no la vivo, no me sirve de nada. Eso es muy católico, porque la Iglesia, siendo el instrumento infalible de Dios para darnos a conocer la verdad, siempre ha enseñado eso. Y Martín Lutero, que rompió con la Iglesia, pues quería enseñar algo diferente. Por eso quería eliminar esta carta. Pero bendito sea Dios que tenemos toda la Biblia en la Santa Iglesia Católica, y que por lo menos los hermanos separados siguen teniendo la carta de Santiago. Por eso muchos se han hecho católicos, al darse cuenta que el protestantismo, la teología protestante, no viene de Dios. Aquí el apóstol Santiago nos dice lo mismo.
practicar el amor a Dios sí y el amor al prójimo. No debo hablar mal del prójimo. Debo escuchar y sí debo hacer juicio. Si, por ejemplo, yo estoy escuchando y me dicen que, pues mira, tal persona ha dicho esto, que promueve el aborto, vamos a ver si es verdad que lo ha dicho. Y si lo ha dicho, pues entonces debo estar de acuerdo que no debo estar de acuerdo con él. Aquí en los Estados Unidos, un candidato muy conocido que ha sido tenido como muy pro vida, Trump, por muchísima gente, y pues ahora resulta que esta semana ha hablado en favor del aborto. Ha dicho que la fertilización intrauterina, condenada por la Iglesia, que va a ser un mandato donde eso va a ser obligatorio, que se cubra eso en los seguros de salud. Pues eso va obviamente en contra de la voluntad de Dios, en contra de la Iglesia. Claro, uno escucha eso, debemos ejercitar el juicio que Dios nos ha dado, pero debemos hacerlo de una manera prudente. Cuando primero salió esa noticia, pues, ¿qué debemos hacer? Lo que dice aquí Santiago. Por eso, que cada uno sea diligente para escuchar, hay que estar muy pendientes de lo que se dice, de lo que otros dicen, de lo que se manifiesta, hay que estar al tanto de las noticias. Diligente para escuchar, lento para hablar y lento para la ira. Pues sí, se ha confirmado ya por varios medios de que efectivamente este candidato, supuestamente pro vida, ha hecho estas afirmaciones, ha sido comprobado, corroborado, es cierto, con lo cual un católico de buena conciencia no puede votar por él. Unos dirán, pero el otro candidato es peor. Es cierto. ¿Y entonces qué hacemos? Pues yo personalmente no voy a votar. Oh, pero que si no votas le das el voto al otro. No, si no voto no le doy el voto a ninguno. No es obligación que tenga que votar. Mi obligación es, si voy a votar, votar de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a la ley de Dios. Y como ningún candidato defiende la vida como Dios manda, pues no puedo votar por ninguno. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues quien Dios quiera que gane. Pero gane quien gane, mi conciencia va a estar limpia, porque no le voy a dar el voto a ninguno de los que quiere matar niños. No puedo hacer eso. Y lo digo y lo hago tranquilamente, como dice aquí. Por eso, lento para hablar, lento para la ira, porque la ira del hombre no hace lo que es justo ante Dios. Está bien molestarse, si hay que molestarse, pero de acuerdo a Dios. No molestarse por algo que a mí no me gusta, porque la ira del hombre va en contra de Dios. Pero si hay algo que a Dios no le gusta y yo no apruebo eso, pues estoy en línea con el Señor. Y ahí estoy protegido. Vivir el Evangelio. No solamente escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Las leyes de Dios, las normas de la Iglesia, las leyes de la Iglesia. El Evangelio. Según San Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23. Aquí está completito también. Notarán que en la liturgia se saltan unos versos, pero aquí está completo. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos nunca comen si no se lavan las manos muchas veces, observando la tradición de los mayores. Y cuando llegan a la plaza y cuando llegan de la plaza no comen, si no se purifican. Y hay otras muchas cosas que guardan por tradición. Purificaciones de las copas y de las jarras, de las vasijas de cobre y de los lechos,
Y le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras? Él les respondió: bien profetizó Isaías de vosotros, los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Abandonando el mandamiento de Dios, retenéis la tradición de los hombres. Y les decía: qué bien anuláis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que sea castigado con la muerte. Vosotros, en cambio, decís que si un hombre le dice a su padre o a su madre que sea declarada corbán, que significa ofrenda, cualquier cosa que pudieras recibir de mí, ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre. Con ello anuláis la palabra de Dios por vuestra tradición, que vosotros mismos habéis establecido, y hacéis otras muchas cosas parecidas a estas. Y después de llamar de nuevo a la muchedumbre, les decía: escuchadme todos y entendedlo bien. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Las cosas que salen del hombre, esas son las que hacen impuro al hombre. Cuando entró en casa, ya sin la muchedumbre, sus discípulos le preguntaron el sentido de la parábola y les dice: ¿así que también vosotros sois incapaces de entender? ¿No sabéis que todo lo que entra en el hombre desde fuera no puede hacerlo impuro? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a la cloaca. De este modo declaraba puro todos los alimentos, pues decía: lo que sale del hombre no es lo que hace, lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre. Porque del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior y hacen impuro al hombre. Bendito sea Dios. Pues aquí, en esta lectura del Santo Evangelio, se nos repite lo mismo. La jerarquía de las cosas que debemos obedecer. Los mandamientos de Dios que la Iglesia ni puede cambiar, ni ha cambiado. Y las normas de la Iglesia, que sí hay que obedecerlas, siempre y cuando no vayan en contra de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, si alguien de la Iglesia nos dice que, así sea un obispo, sea de la ciudad que sea, si nos dice que debemos hacer cierta cosa para estar en paz con el gobierno, pero esa cierta cosa va en contra de las leyes de Dios, no debemos seguirle. Dense cuenta que aquí los fariseos se sentaban en la silla de Moisés. Tenían autoridad. Jesucristo nuestro Señor les dijo a sus discípulos una vez: no hagáis lo que ellos hacen, pero sí lo que os digan, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Ellos tenían autoridad, pero en este caso utilizaban la autoridad
para ir en contra del mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios decía honrar a tu padre y a tu madre. Y ese sigue siendo el mandamiento de Dios. La iglesia no tiene poder para cambiarlo. Ni la iglesia hebrea, como quisieron hacer estos fariseos, estos que se sentaban en la cátedra de Moisés, ni la iglesia católica. Como en algunos lugares, yo recuerdo haber estado y haber conocido una familia de fe donde se le decía a los que entraban en ella, pues ya que habéis entrado aquí y habéis hecho los votos de pobreza, pues antes de morir el testamento deben hacerlo para el instituto. Deben hacer el testamento para que todos sus bienes y herencia y demás vayan al instituto. Esperen. Pero, ¿y si mi padre y mi madre están en necesidad? No. ¿Se les ayudará si se puede? Pero la obligación que tienen es con el instituto. Por muchos años yo estuve convencido de que eso venía de Dios. Gracias a Dios ya estoy al tanto de que eso no es así. Porque aquí está claro. La iglesia, nadie en la iglesia tiene la autoridad de cambiar los mandamientos. Nadie. El propósito del vicario de Cristo, su misión y de toda la jerarquía de la iglesia es mantener los mandamientos. Voy a prender el carro nuevamente porque se está calentando esto otra vez. Disculpen. Así que debemos tener el criterio. Hay que obedecer, claro que hay que obedecer. Hay que aprender de Jesucristo nuestro Señor, que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay que obedecer. Y hay que obedecer con criterio. Porque si aquellos que están en autoridad nos mandan a hacer cosas en contra de Dios, no debemos obedecer. Porque nos hacemos cómplices. Y eso no nos va a excusar. ¿Qué hizo Adán? Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste del fruto que te dije que no? Oh, la mujer que me diste. No, fue que ella me dijo y por eso le hice caso. No le sirvió para nada. A Eva, ¿por qué hiciste eso? No, fue que la serpiente me dijo. No le sirvió para nada. Aquí, ¿le sirvió de algo a estas personas que obedecían a los fariseos, que enseñaban en contra de la ley de Dios? ¿De qué les sirvió? Para nada. Dice el Señor, ni entran al reino, ni dejan que los otros entren. Aquellos que obedecieron a los fariseos no entraron en el reino de Dios. Señor, pero estaba haciéndole caso a los que tú pusiste. Dice el Señor a los fariseos, ni entran ustedes, ni dejan que los otros entren. Así que, si no se convirtieron esos discípulos de los fariseos y siguieron obedeciendo, porque pues hay que obedecer, no entraron en el reino de los cielos. Así que hay que tener obediencia con criterio. Pero ¿y a quién escuchamos? A la Santa Madre Iglesia. Están los documentos magisteriales hasta Benedicto XVI, el último verdadero papa que hemos tenido. Los documentos de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia, el último de los cuales ha sido el que ha publicado Juan Pablo II. Y todo lo demás, no. Incluso el cambio radical que ha hecho este señor de Roma a un número del Catecismo de la Iglesia Católica, cambiándolo, ese número ya no es parte del magisterio. Pero bueno, de eso hablaremos en otros videos. En resumen, el Señor quiere que seamos obedientes a las leyes de Dios y a las normas de la Santa Iglesia Católica.
y que busquemos ser perfectos como Él es perfecto, y que no podemos hacerlo solitos, con su gracia. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana. Procuremos ser santos porque pues es lo que quiere el Señor, y pidamos que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.